y gracias Espíritu Santo. Amén. Fíjense que solo quiero leer ahí el mismo que está en dos temas nada más, en el mismo 1 3 y 5. Y espero que lo hayamos entendido, ¿verdad? Espiritualmente, pero lo que el Señor nos menciona ahí es, miren, cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Podemos ver dos cosas. La primera en el Señor. Viene, ¿qué dice? Destrucción. ¿Sobre quién? Sobre los desobedientes. Y nos enseña como la mujer, miren, como los dolores de la mujer encinta y no escapará. No hay mujer que se pueda escapar con esos dolores, ¿verdad? Menos que, no sé, con las tecnologías de ahora, que las duermen, no sé cómo hacen, pero lo que nos da a entender el Señor que es algo inevitable. Si alguien está preñada de que lo va a sacar, sea bien o sea malo, como sea, pero lo va a sacar, pero pasa un momento de dolores, ¿verdad? Aunque debemos de ver que solo es lo que nos da enseña el Señor básicamente aquí es que no escapará, inevitable. Eso es lo que nos enseña, aunque sabemos nosotros que el Señor solo lo pone como ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la diferencia es que cuando la mujer está dando a luz, una vez que dio a luz, automáticamente se le olvidan los dolores, a la alegría al ver que viene, sea un niño o una niña. ¿Estamos entendiendo? Y luego quiero que miremos en el 5, porque todos vosotros sois hijos de luz. Entonces debemos de saber que aquí el Padre nos enseña, nos identifica que somos linaje de Él, ¿verdad? Hijos de luz. Hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, ya no puede haber en los cristianos que enteramente el Señor gobierna nuestras vidas, ver oscuridad. Y como manifestó a través de la hermana Linda, a veces por el hablar, usted reconoce si enteramente el Señor gobierna su vida o anda perdido. Y eso es lo que debemos de entender. Hoy vamos a leer un Hechos. Recuerden que estuvimos en Juan, pero ya vamos a Hechos 1:12. Quise leer ese texto porque ese texto tiene relación con parte de esta. En el caso, como leímos el 3, Judas era inevitable que él pasara esa situación. O sea, él la tuvo que pasar. Entonces, más tarde que temprano, y creo que Judas, cuando le dio el beso a Jesús, parece que le dijo paz y lo entregó. Pero podemos ver que después él pues pasó lo que pasó. 12:1, ¿verdad? Entonces volvieron, dice, a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivares, el cual, dice, está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, dice, Simón, el celote, y Judas, hermanos de Jacobo. Hermanos de Jacobo. Luego nos dice, todos estos aquí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la madre y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Podemos ver aquí, ¿verdad?, varios aspectos. Ya ellos ya se mantenían en oración, o sea, en ruego constantemente con el Jesús para con el Padre. Pues acuérdense que dice Jesús, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él lo hará. Entonces debemos de saber que el intercedor para con el Padre se llama Jesucristo, ¿va? Y podemos ver aquí luego las mujeres, dice, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Recuérdese que hubo un tiempo al principio que aún ni sus hermanos creían en Jesús, y tampoco María en su momento, ¿verdad? Que dice la palabra que ella atesoraba todo, pero podemos ver cuando ellos buscaron a Jesús, ¿dónde estaba? Estaba afuera, no estaban dentro. Entonces Jesús dijo, el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces nos da a entender que ellos en ese momento no la estaban haciendo. ¿Estamos entendiendo?
En aquellos días, dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en números, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía, dice, de los que prendieron a Jesús. Quiero que entendamos que nos enseñan muchas veces, vemos los salmos, pero los salmos a veces creemos que David habla de él, pero hay momentos que no habla o sea, no habla de él mismo. Eso es lo que quiero que el Señor nos dé entendimiento. Miren, repito: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo hablaba, dice, antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, si vemos y luego regresamos, Israel, por favor, miremos el Salmos 41, 7. Entonces quiero que vayamos entendiendo que hay momentos. Recuerden, aquí está ahorita solo mencionando a David, pero Jesús, el Padre, siempre estuvo hablando a través de los profetas, Jeremías, Isaías, en este caso David, y así mismo fue él siempre manifestando desde Génesis hasta Apocalipsis lo que iba a suceder. Miren, quiero que entendamos aquí: reunidos murmuraron contra mí todos los que me aborrecen. Aquí está hablando de Jesús. ¿Quién dice? Contra mí todos los que me aborrecen. Y luego nos dice aquí: contra mí piensan mal, diciendo de mí. O sea, piensan mal. ¿Qué decían? Demonios tiene. ¿Estamos entendiendo? Entonces estamos viendo, demonios tiene, decían. Y luego nos dice aquí: cosas pestilencial, dice, se ha apoderado de él. O sea, aquí está, mira, ellos aquí dicen cosas pestilencial se ha apoderado de él, pero lo que decían era demonios tiene. Eso es lo que está. ¿Quiénes estaba hablando aquí? De los que se estaban en contra de él, diciendo de mí, dice, cosas pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, oiga bien, de mi paz, de quien yo confiaba, el que de mi pan comía, dice, alzó contra mí el calcañar. ¿Quién fue? Fue Judas. Eso es lo que debemos de entender. Fue Judas Iscariotes el que hizo eso, pero generalmente a veces lo más fácil es pensar que es David, pero no, es el Padre a través del Espíritu Santo manifestando. Volvemos donde estábamos, por favor, Israel. En el 16 creo que estábamos. ¿Lo tenemos? 16. Varones, hermanos, dice, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía, dice, de los que prendieron a Jesús. Entonces debemos de entender que la palabra tiene que tener el cumplimiento. Ya eso ya se cumplió, estamos claros. Lo que quiero que entendamos es que todo lo que dice, nada va a pasar por alto. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y era contado, miren, con nosotros, y tenía parte en este ministerio. ¿Quién era el que tenía parte en este ministerio? Era Judas. Eso es lo que nos enseña. Era uno de los 12. Entonces podemos ver que también en las congregaciones o en las iglesias siempre también hay ángeles de oscuridad, ¿verdad? Porque es lo que nos enseña, miren. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces Judas tenía parte en ese ministerio. Luego nos dice el 18: este pues, dice, con el salario, miren, de su iniquidad adquirió, dice, un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. ¿Quién fue ese? Judas. ¿Cuándo ocurrió eso a Judas? Cuando se ahorcó. Cuando se ahorcó. Quiero que leamos en, creo que es Salmos 69, 25, quiero ver si ese es, ¿verdad? Y si no, bueno, miremos, y luego si no vamos a leer los otros que tengo aquí yo solo.
25. Sí, sea su palacio, dice, miren, sea su palacio asolado. O sea, está hablando asolado. En sus tiendas no hay moradores. Entonces, si vamos a leer, en sus tiendas no hay moradores. Porque siguieron, dice, al que tuvieres, al que tú heriste, y cuantos de dolores de los que tú llagaste. Pero quiero ver, póngame un Hechos 28, 25, voy a irlo leyendo mejor así, tal vez quiero ver dónde está el que quiero que entendamos. 28, 25. Y como no estuviesen, dice, de acuerdo entre sí, al retirarse, dice, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló, dice, el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Aquí está hablando de las cosas que ya ellos habían logrado entender, porque recuerden que al principio no lo habían entendido. Ya ellos ya estaban más preparados, ¿verdad, el Señor? Del profeta Isaías, a nuestros padres, dice, diciendo, ve a este pueblo y dile, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué será de lo que me está hablando este? Y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces es necesario convertirse a Jesús, porque es el único sanador. Eso es lo que nos enseña. Jesús es el único sanador. Y luego quiero que miremos, porque habla de Judas en el Juan 6:70. Israel, por favor. Miren lo que nos dice en el Judas 6:70. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12? ¿Miren? Y uno de vosotros es el que no es digno de mencionar. ¿De quién hablaba? Hablaba de Judas. O sea, quiero que entendamos que Jesús estuvo claro siempre con todo. Ellos, que por decir Judas, pensó que lo engañaban, pero él estuvo claro en todo. Aquí lo manifiesta, donde dice, no os he, dice, escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es del que no es digno de mencionar. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Entonces debemos de saber. Luego póngame un Mateo 26:15 de Israel, por favor. Entonces debemos de entender que todo esto era por Judas, pero luego vamos a llegar hasta al final de él. 15, ¿verdad? Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Aquí está él haciendo negocio para entregar a Jesús, miren. Y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, miren, 30 piezas de plata. Entonces quiero que entendamos que todo eso aparece en el Viejo Testamento. Aparece en el Viejo Testamento. Póngame un Mateo 27:3. Mire, entonces Judas, está hablando de Judas, el que le había de entregar, viendo que era condenado, o sea, cuando ya miró a Jesús que enteramente no había marcha atrás, de entenderán que no iba a haber marcha atrás, porque ella venía con ese plan desde la eternidad. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero quiero que vayamos entendiendo aquí que al que no es digno de mencionar, no le importa si usted se pierde. Eso es lo que busca. Pero a él no le interesa, porque esta gente estaba siendo utilizada por el espíritu inmundo. Miren lo que le dice aquí. Porque vemos aquí que él entregando, dice, ¿por qué? Porque él ya se había arrepentido. Entonces Judas dice, el que había entregado, dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, ya lo reconoce, ¿verdad? Que él era inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Como cuando alguien le dice por decir, mira, anda a hacer tal daño, y una vez que lo hiciste,
Y con lo que le vas a decir algo, y es que te puse un puñal para que lo hicieras. ¿Estamos entendiendo? Entonces así está ahí, miren. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así está el que nos tiene que mencionar. Haciendo que la gente caiga, y una vez que cae, dice, bueno, no eras vos el santulón, no eras vos el que no volvías a caer en el adulterio, no eras vos el que no volvías a caer al alcohol, no eras vos el que no caías en la adicción, y van poniéndole cuantas cosas. Luego nos dice el 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, dice, y se ahorcó. O sea, él las tiró. Judas salió, fue ahorcado, dice, en el templo salió y fue y se ahorcó. Y miren lo que hacen esos espíritus inmundos. Los principales sacerdotes tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. O sea, sabían lo malo que estaban haciendo. Porque miren, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Sabían que estaban haciendo un asesinato. Y después de consultar, o sea, entre ellos mismos, nos da a entender, compraron, dice, con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, dice, aquel campo se llama hasta el día de hoy, dice, campo de sangre. ¿Por qué? Porque ese dinero se tomó para comprar y puedan entregar a Jesús. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron, dice, las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. ¿A quién? A Jesús. Entonces, si leyéramos Jeremías, no lo vamos a leer desde allá. Él ya estaba manifestando eso a través de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Luego, bueno, el 69 que fue el que leímos, pónganme en el Salmos, solo para correr, y hay uno más ahí y quiero leerlo en el Señor. Salmos 69, 25, ya lo habíamos leído, solo quiero recalcarlo. Sea su palacio, dice, asolado. Ahí está hablando de Judas, asolado, dice, y sus tiendas no hayan moradores. En ese lugar creo que no ha habido morador, según creo entender, ¿no? El 109, 8, con ese, bueno, luego el resto aquí. Sí, por favor, Israel. Lo tenemos. 8. Sean sus días, dice, pocos. Tome otro su oficio. Entonces podemos ver los días de Judas fueron pocos. Entonces en este caso, sean sus días pocos. Tome otro su oficio. Entonces quiero que entendamos, porque lo que estamos leyendo, volvemos a Hechos 17, lo que estamos leyendo es donde eligieron el sucesor de Judas. Quiero que entendamos. 17. 1.17, por favor, ¿dónde estábamos? 1.17. Y era contado, dice, con nosotros y tenía parte en este ministerio, o sea, en ese templo, en esa iglesia. Pues, dice, con el salario, viene para que miremos que aquí habla lo mismo. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. O sea, el campo no lo compró Judas, quiero que tengamos claro, pero ese campo fue comprado por el mismo dinero que él recibió, los sacerdotes, ¿va? Pues, dice, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Quiero que entendamos, si usted se deja poner precio, ocurriría lo que dice ahí, como que alguien le diga, mira, hagamos tal cosa y te voy a dar tanto, y usted acepta, ese es su precio. En este caso, el precio de Judas eran esas 30 monedas. Adquirió, dice, un campo, y aquí quiero que miremos, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Está hablando de Judas, una vez que él fue ahorcado. Y fue notorio, dice, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, dice, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Luego el 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Miren, aquí está donde estaba, está en los Salmos. Se ha hecho desierta su habitación, o sea, lo de Judas, ¿va? Y no haya quien more
en ella y tome otro su oficio. Aquí está dando a entender Pedro que hay que sustituirlo y tome otro su oficio. O sea que el que se corre o el que se muere por la parte de la iniquidad, no se preocupe que otro viene y es mejor que el que se va, porque el que entra en este caso, creo que es ya lo vamos a ver, es mejor que Judas. Luego nos dice el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, o sea, como que dice, de los que estamos aquí, por decir algo, eran ellos, habían quedado 11, de estos que están aquí, que siempre nos acompañaron, de aquí vamos a sacar el sucesor de Judas, que es lo que nos enseña. Luego 22, comenzando, dice, del bautismo de Juan hasta el día en que de entre, dice, nosotros, o sea, el grupo, fue recibido arriba. Está hablando de Jesús. Unos sean hechos testigos con nosotros de su resurrección. Y señalaron, dice, a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Es el que quería mencionarles, pero me fue. Y a Matías. Fueron los dos que fueron por decir a competir, ver quién era el que sustituía. Ha seleccionado a José, llamado Barsabas, dice, y a Matías. Y luego, para que entendamos, cuando usted quiere algo y pida, tiene que hacerlo de esta manera. Mire. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos nuestras, ¿cuál de estos dos has escogido? Estamos viendo que había pidiendo una señal. Y si ustedes ven, si nos traemos a memoria, recordamos, por ejemplo, cuando echaron suerte con Jonás, no le cayó a ninguno de los que estaban en la barca. Le cayó a quien le correspondía, y en ese momento le caía a Jonás. En este momento le cayó a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos ¿cuál de estos dos has escogido? Para que tome la parte de este ministerio, o sea, para que retome la parte que dejó Judas, es lo que nos da a entender, de este ministerio apostolado. Dice que cayó Judas por transgresión para irse a su propio, a su propio lugar. ¿Y a dónde era el propio lugar de Judas? Era el infierno. De ahí había venido. Eso es lo que quiero que entendamos. Que alguien no que se salvó, no, aquí está claro, miren. De que cayó Judas, dice, por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Por qué? Porque no era un hijo de luz. Y eso es lo que tenemos que entender. Y les echaron, dice, suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, ya estaban los 12. Hasta ahí vamos a llegar. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te pido que atesores esa palabra en mi corazón y me permita ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.